De que en efecto se está grabando, vamos a compartir la pantalla. Bueno, el día de ayer, ya se está grabando, ¿verdad? El día de ayer hicimos un ejercicio, ¿verdad? Y leímos y dejamos planteado básicamente qué es lo que tenemos en el segundo ejercicio. El día de hoy, entonces, tengo 3 ejercicios preparados, ¿ok? 3 ejercicios preparados. Dentro de esos ejercicios, básicamente es el de ayer, un ejercicio de interpretación gráfica y el otro ejercicio es de movimiento uniformemente acelerado, ¿ok? Solo me dan un momento, ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, esto lo dije ayer, ¿verdad? El listado de la clase ya es el listado final. Si su clase les aparece en la forma 03, en teoría ya es la... O sea, tiene la clase matriculada, ¿verdad? Procuren, ¿verdad? Que de ahora en adelante, o sea, si van a cursar la clase, o sea, si llegan al primer examen y ustedes se sienten que van a cursar la clase por completo, bueno, hacen el examen, ¿verdad? Si están teniendo dudas, ¿verdad? No hagan, digamos, el examen. ¿Por qué? Si ustedes realizan un examen parcial, ¿verdad? Yo no tengo, bueno, está en un documento que se nos envió, ¿verdad? En una circular de que no podemos poner nota de NSP, ¿verdad? Si ustedes se someten a una evaluación, entonces ustedes básicamente están diciendo, ok, voy a ser evaluado en la clase, entonces no se puede poner NSP, ¿verdad? Y bueno, todo esto está avalado, ¿verdad? En los reglamentos. Ya dejamos las primeras 2 tareas cortas, ¿verdad? Estaban para hoy. Uno de ustedes me recordó en la mañana o me hizo la observación en la mañana, ¿verdad? De que estaba para hoy, pero cerraba a las 12, o sea, en la madrugada. Entonces, en el transcurso del día yo hice el cambio en la tarea 1, ¿verdad? Para que se pueda entregar hasta las 11:55 del día de hoy, que simplemente es sus credenciales, ¿verdad? Entonces les recuerdo, estas tareas van a valer puntos dentro de los 16 puntos de acumulativo. Por lo tanto, no dejen de realizarlas, ¿verdad? Ok, voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo lo que es el libro, pero lo que quiero compartirles es esto, ¿verdad? Nos habíamos quedado acá. Y esto es lo último que vimos. Leímos el enunciado, ¿verdad? Simplemente recapitulando, se nos da 2 funciones de posición de un objeto A y un objeto B que están dados por estas ecuaciones que al final son estas 2 que tenemos acá, ¿ok? Esas 2 que tenemos acá. Y luego interpretamos cada una de estas, ¿verdad? Primero me dicen cuál automóvil se adelanta justo después del punto de salida y yo les dije, bueno, básicamente los 2 están en el mismo punto, ¿ok? Al inicio del movimiento. Entonces, ¿cuál es el que se va a adelantar, el que se mueve más rápido? Por eso pregunto, ¿quién tiene mayor velocidad en t igual a 0? El segundo me pregunta un instante, o sea, ¿en qué tiempo? Dice, los automóviles están en el mismo punto. Entonces aquí lo interpreté, ¿en qué tiempo los automóviles tienen la misma posición? El inciso C decía, ¿en qué instante la distancia entre A y B no aumenta ni disminuye? Entonces ese es un poco diferente, digamos. Me disculpan, es que a veces me dice que hay gente en lista de espera, ¿verdad? Entonces, eh, por eso me salgo a veces acá para ver, ¿verdad? El tercero dice en qué instante la distancia entre A y B no aumenta o ni disminuye. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? ¿En qué instante, o sea, en qué tiempo, la diferencia entre XA y XB, ya sea XA y menos XB o XB menos XA, no importa. Pero esta resta es un valor constante, o sea, es un valor que no cambia, que no depende del tiempo. Me están preguntando, ¿en qué tiempo XA menos XB es un valor constante? Es un poco difícil de interpretar, pero después vamos a hacer un procedimiento y vamos a ver, ok, en realidad, si bien en palabras me están diciendo esto, matemáticamente yo lo voy a poder interpretar un poquito diferente y se nos va a hacer más fácil pues encontrar la respuesta. Y en el último, ¿en qué tiempo o en qué instante dice los 2 objetos A y B tienen la misma aceleración? Entonces A sub A y A sub B.
fíjense bien, obviamente a cada uno de, por ejemplo, pongo X sub A, X sub B, eso quiere decir la posición del objeto A, la posición del objeto B. En este caso los tiempos los dejo iguales porque es el tiempo en el cual sucede esa, o sea, ¿en qué tiempo están los dos en la misma posición al mismo tiempo, verdad? No tiene sentido en este caso decir tiempo A y tiempo B. Y la velocidad también debería de, cuando la nombre, ¿verdad? V sub A, V sub B, al igual que la aceleración. Entonces vamos a la solución, ¿verdad? Solo déjenme ver. Quiero hacer algo. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner incógnitas o incisos. Déjenme ver. Voy a arreglar esto un poco solo para que se mire un poco mejor esto. Los datos los voy a poner aquí, o sea, las ecuaciones de movimiento. Los incisos los voy a dejar allá arriba, ¿ok? Hoy sí. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Y los datos es simplemente me dan dos funciones y esas son funciones de posición. Y no necesariamente tenemos movimiento uniformemente acelerado, movimiento con velocidad constante. Nos están dando funciones de posición y eso es lo único que a mí me importa. Bueno, inciso A, ¿verdad? Solución, inciso A. Me están preguntando a mí, ¿cuál, básicamente, bueno, me lo preguntan así, ¿cuál automóvil se adelanta justo después del tiempo de salida? O sea, el tiempo de salida, o sea, cuando empezamos a observar el fenómeno es t igual a 0. ¿Cuál se adelanta? Y yo les dije, bueno, el que se adelanta va a ser el que tenga mayor velocidad. ¿Ok? Entonces, básicamente me están diciendo, vea, le pongo el sub x para que, porque es en una sola dimensión, en dimensión x, ¿verdad? Vea sub x. Básicamente la pregunta es, ¿cuál es mayor? En otras palabras, ¿verdad? Vea sub x o bb sub x. ¿Ok? ¿Por qué en realidad es eso? Bueno, ustedes pueden venir y ver que no es mentira lo que yo les estoy diciendo. Si yo evalúo la posición del objeto A en t igual a 0, ¿cuál me da la posición inicial? ¿Cuál es xa en t evaluada en 0? Me da 0, ¿verdad? ¿Y cuál es xb evaluada en 0? También me da 0. O sea, ambas están en la posición 0 cuando inicia el movimiento. Por lo tanto, el que va más rápido cuando inicia el movimiento es el que se va a adelantar. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, recuerden, simplemente se abre el micrófono y me lo dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, yo no tengo velocidad, me van a decir. ¿Cómo puedo encontrar la velocidad? Yo no sé, no tengo datos para velocidad. Solo tenemos que recordar las definiciones, ¿verdad, muchachos? Recordar que en general, ¿verdad? La velocidad v sub x es igual a ¿quién? A la derivada de la ecuación de posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Hay que recordar, esta es la definición de velocidad instantánea. Entonces, muchachos, si yo quiero v a sub x, ¿qué es lo que ocupo hacer? La derivada de x sub a con respecto al tiempo. Esto me va a dar una función y fíjense bien, x sub a es 2.6t más 1.2t cuadrado. Entonces, b a sub x es 2.6 más 2.4t. Simplemente bajé, ¿verdad? Este 2 por 1.2 me da 2.4t. Y esa es b a sub x. Fíjense bien, esto de acá es una función, ¿verdad? Es una función que me dice a mí cuánto es la velocidad para cualquier tiempo t. ¿Ok? Y luego hago lo mismo y encuentro cuánto es b sub b x. Sería la derivada de la función de posición b
con respecto al tiempo. Y esta me daría 2.8 por 2, sería 5.6 t menos 3 por 0.2 me da 0.6, ¿correcto? T cuadrado. Y esta de acá es la función de velocidad, ¿ok? Esta ecuación me da cuánto es la velocidad del objeto B para cualquier tiempo t. Ya tengo las funciones de velocidad, perfecto, me pueden servir para muchas cosas, ¿verdad? Pero en específico, que me piden cuál automóvil se adelanta justo después de salir. Y el justo después de salir es, o sea, justo cuando yo empiezo a observar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo comenzamos a medir nosotros? Evaluamos en t igual a 0. ¿Ok? Esta es una función, recuerden que aquí no le pongo la dependencia, pero en realidad esto es una función que depende de t. Entonces estoy evaluando en t igual a 0. Si yo evalúo en t igual a 0 b sub a x, me da 2.6 más 2.4 por 0, me da 2.6. Y le ponemos las unidades, ¿verdad? Una velocidad está en metros sobre segundo. Si yo evalúo b sub bx en t igual 0, ¿cuánto me da? 5.6 por 0, 0, menos 0.6 por 0 al cuadrado, 0. Me da 0. O sea, el objeto B en realidad, cuando nosotros empezamos a ver el fenómeno, el objeto B está en reposo, mientras que el objeto A, en realidad, a pesar de que está en la misma posición, el objeto A ya se estaba moviendo, ¿verdad? Es como un ejercicio que tal vez hacemos mañana o pasado, en el cual básicamente un carro está esperando en el semáforo, ¿ok? Está esperando, está en rojo, y justo viene un camión, ¿ok? Y justo cuando cambia a verde, el camión estaba en movimiento, el carro está parado. Justo cuando cambia a verde, los dos están justo enfrente del semáforo, pero el camión verde nunca se detuvo, ¿verdad? O sea, el camión verde venía desde atrás, cambia a verde justo cuando él pasa por el semáforo. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar, o sea, cuando se pone en verde, ¿qué es lo que vamos a ver? El carro, básicamente, estaba estacionado, se va a empezar a mover, ¿verdad? Pero el camión rojo ya venía moviéndose. Es algo así esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que va a tomar la delantera primero? El que tenía mayor velocidad. ¿Y cuál es este? B sub A. Entonces, decimos nosotros el objeto A toma la delantera inicialmente. Ojo, esto es inicialmente, ¿verdad? ¿Significa que el objeto A siempre va a estar adelante del objeto B? No necesariamente, ¿verdad? Si nos preguntaran eso, nosotros tendríamos que formular esto de otra forma, ¿verdad? O sea, tendríamos que ver las ecuaciones de posición. De hecho, en las ecuaciones de posición, y básicamente lo vamos a ver, no a fondo, pero lo vamos a ver en el inciso B, vamos a ver que hay más de un punto en el cual las posiciones son iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El objeto A inicialmente toma la delantera y el objeto B se empieza a mover, pero el otro objeto va más rápido, ¿verdad? Entonces el otro objeto inicialmente va por delante. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con este inciso, muchachos? Solo quiero ver algo. ¿Hay alguna pregunta con el inciso? Licenciado, Dígame. bueno, que como usted hacía la pregunta, ¿verdad? Que si nos preguntaran en examen que cuál carro que iba a tener mayor velocidad, creo, ¿verdad? En este O, caso nos preguntan cuál es el que se adelanta primero y nosotros lo ajá, interpretamos como los dos empiezan desde el mismo punto. sí, El sí, que se adelanta primero es el que tiene mayor velocidad. ajá, correcto, pero usted dice que no necesariamente va a cumplir a lo largo de todo el recorrido, ¿verdad? En efecto, sí. Pero en este caso, el sentido común no nos diría que al haber arrancado el carro A,
con mayor velocidad que el carro B y por lo tanto va a tener, en ese momento exacto va a tener mayor velocidad. ¿Cuántos momentos tendríamos que analizar nosotros para saber que uno tiene va a tener mayor velocidad que el otro? ¿O no se podría Mire, contestar esa pregunta? no la contestaría, yo ahorita, digamos, me agarra quemarropa, ¿verdad? Pero de lo que yo estoy pensando es que no lo contestaría aparte de la, o sea, ¿cómo le explico? No contestaría utilizando directamente la velocidad. Ahora, voy a explicarle un poquito más, ¿verdad? Esta es la velocidad inicial que tienen los carros. No significa que esa va a ser la velocidad durante todo el viaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final los carros están acelerando, ¿verdad? Los carros tienen una aceleración. Ahora, ¿cómo es la aceleración con respecto, o sea, por ejemplo, ahorita no lo sabemos, pero este carro podría venir desacelerando y este carro podría estar acelerando. Entonces, fíjense bien, digamos que a mí me pasa una moto que va a 40 kilómetros por hora, ¿verdad? Me pasa y yo iba a 20 kilómetros por hora. La moto me va a tomar ventaja, ¿verdad? Pero entonces vengo yo y empiezo a acelerar. Entonces mi carro pasa de 20 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, digamos. ¿Voy a haber alcanzado yo a la moto? No, ¿verdad? Porque todavía voy más lento. Digamos que la moto se sigue moviendo a 40 kilómetros por hora y vengo yo y le acelero más y ahora mi carro va a 40 kilómetros por hora. ¿Voy a alcanzar a la moto? No, ¿verdad? Porque ahora voy a la misma velocidad que la moto. Entonces, básicamente, si vamos a la misma velocidad, que eso lo vamos a ver en el inciso C, la distancia entre la moto y mi carro no va a disminuir. ¿Ok? Luego, digamos que vengo yo y acelero más y ahora estoy a 50 kilómetros por hora y la moto sigue a 40 kilómetros por hora. ¿Qué va a empezar a pasar? Ok, ahora que yo voy más rápido que la moto, pero la moto va enfrente mío, ¿verdad? Yo voy a empezar a alcanzar a la moto, ¿verdad? Y digamos que yo me quedo a 50 kilómetros por hora. Voy a ir alcanzando a la moto, alcanzando a la moto, alcanzando a la moto. La voy a alcanzar y luego, como yo voy más rápido, la voy a dejar atrás, ¿verdad? Entonces, pensarlo solo así en velocidad, esto solo lo puedo decir yo si los objetos están en la misma posición, ¿verdad? Los dos partieron de la misma posición. ¿Quién es el que toma la delantera? El que va más rápido. Para saber en qué punto, ¿verdad? Para saber en qué punto un objeto le pasa al otro, tendríamos que hacer algo distinto, ¿verdad? Entonces, voy a intentar hacer un bosquejo, bueno, eh, voy a intentar hacer un bosquejo de las funciones de posición, pero cuando miremos este inciso B, más o menos entenderíamos un poco más de cómo saber cuándo un carro le pasa al otro, ¿verdad? Entonces, en general, aquí yo no sé, en este ejercicio en específico no sabría cómo responderle porque yo no sé si los carros están con aceleración constante o cómo son las aceleraciones. Si yo supiera que están en aceleración constante, por ejemplo, que este carro se está moviendo, ¿verdad? Pero viene frenando, o sea, va disminuyendo su velocidad. Y este carro va acelerando, va aumentando su velocidad. La lógica me va a decir que eventualmente el carro B va a volver a alcanzar al carro A. Pero para eso es bien específico con los ejercicios. Sin embargo, cuando resolvamos el de posición, creo que va a quedar un poquito más claro, ¿verdad? Y también viene de paso con la interpretación gráfica. ¿Se entendió un poco la explicación que di o hace falta algo más para comprender la... No, está bien, Licencia. Por mi Ok, parte, está bien. vamos al inciso B. Entonces, fíjense bien, yo les dije, ¿verdad? Empecé con la premisa, inician en la misma posición, pero el A va más rápido. Entonces, como el A va más rápido cuando inicia el movimiento, el A se le va a adelantar al B. Ahora fíjense bien qué me pregunta el inciso B. El inciso B me dice a mí, en qué tiempo T, ¿ok? O tiempo o tiempos, sucede esto, que la posición del auto A o del objeto A es igual a la posición del objeto B. ¿Ok? ¿En qué tiempos tienen la misma posición?
Entonces, básicamente, ¿cuál es mi condición? Mi condición es esta. XA es igual a XB. Entonces, a partir de esta voy a calcular estos tiempos, ¿ok? A mí me dijeron, ¿en qué tiempos tienen la misma posición? Entonces, primero aplico la condición que me están dando. Ok, entonces estoy diciendo yo, la posición de A es esta y la posición de B es esta, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar 2.6t más 1.2t cuadrado. Tiene que ser igual a 2.8t menos 0.2t cubo, ¿verdad? 2.8t cuadrado menos 0.2t cubo. Eso es lo que me dijeron a mí, ¿verdad? La posición de A tiene que ser igual a la posición de B. Yo apliqué la condición que me dieron. Déjenme ver, solo estoy haciendo esto para tener una idea de dónde se corta la impresión, ¿verdad? Ok, eso ya sale en la próxima página. Entonces, si se fijan aquí, yo no tengo nada. Yo simplemente puse posición A igual a posición B. Y todo queda en términos de T. Entonces, yo puedo resolver para T. Entonces, cuando yo resuelvo para T, ese va a ser el tiempo, ¿verdad? Va a ser un tiempo. ¿Pero qué tiempo va a ser? Va a ser el tiempo cuando se está cumpliendo esta condición. Entonces, resolvamos de cualquier forma que a nosotros se nos ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dejar todo en el mismo lado de la ecuación. Entonces sería, y tendría yo 0.2 t cuadrado, no, t al cubo, perdón. .8 pasa restando y sería 4 menos 1.4, ¿verdad? T cuadrado. Si no me equivoco, así sería, ¿verdad? 1.2 me da 2.4, 2.6 es, ¿verdad? 2.6. 1.6, perdón. Y este me queda positivo. Más 2.6t es igual a 0. Disculpen que esté haciendo esto, solo es para tener una idea. Me quedan 3 líneas, ¿verdad? Y luego luego más o menos voy a intentar yo hacerla como hasta acá. Ok, entonces fíjense bien, ¿cómo resuelvo yo esa ecuación para t? Bueno, primero saco como factor común una t. Ok, saco como factor común una t y me queda t es igual, t por 0.2t cuadrado menos 1.6t más 2.6 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso me da como solución t es igual a 0 o 0.2t cuadrado menos 1.6t más 2.6 igual a 0. Esta básicamente es una de las respuestas, ¿verdad? En t igual a 0 tienen la misma posición y no es nada nuevo. Yo ya se los puse acá, ¿verdad? Evalué en 0 y vi, tienen la misma posición en t igual a 0. Pero fíjense bien, me queda esta ecuación. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, fíjense bien, no hay forma de despejar. Entonces tenemos que hacer la fórmula cuadrática, ¿verdad? Siempre, a pesar de que la utilizo cada periodo, ayúdenme a recordarla, ¿verdad? Sería t, en este caso sería b. No, menos B, licenciado. Menos B. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac AC. sobre 2 veces a, ¿verdad? Donde en este caso esto es a, esto es b y esto es c. Correcto. Entonces esto es menos 0.2
más menos raíz 0.2 al cuadrado menos 4 por 2.6 por, ¿verdad que 2.6 No por... sería 1.6. Sí, sí, al final da igual, pero Ok. sí. Da igual porque... No es que estaba viendo que lo estoy poniendo mal, ¿verdad? Todo. Este no es B. B es negativo 1.6. Entonces no daba igual. Pero sí, en efecto es como usted me estaba diciendo. Déjenme ver. B es el término lineal, ¿verdad? Entonces menos 1.6 me da 1.6 acá. Y aquí 1.6 al cuadrado. Menos 4 por A, que es 0.2. Por C, que es 2.6. ¿Correcto? Sobre 2 veces A, que es 0.2. ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué? Sí es así, ¿verdad? B, que es 1.6, bueno, es menos 1.6, pero con el menos de la fórmula me queda más 1.6, más menos 1.6 cuadrado, menos 4 por A, que es 0.2, por C, que es 2.6, entre 2 veces A, que es 0.2. Lo voy a dejar así, o sea, voy a hacer solo la raíz primero. Raíz de 1.6 menos 4 por 0.2 por 2.6. ¿O estoy equivocado en cuál es A, B y C, muchachos? No, no elevó al cuadrado el 1.6. Ah, ok. Aquí está, ¿verdad? Hoy sí. Me da 0.69, ¿verdad? Entonces, esto de acá me queda 1.6 más menos 0.69 entre 2 por 0.2, que es 0.4, ¿correcto? Entonces, fíjense bien, me queda T con dos respuestas, ¿correcto? La primera respuesta me quedó 1.6 más 0.69, ¿ok? Entre 0.4. O sea, 5.73. Lo voy a dejar así, ¿verdad? 5.73 segundos. Y la otra es 1.6 menos 0.69 entre 0.4. Y me queda 2.28. 2.28 segundos. Pregunta, ¿cuál respuesta es correcta? Todas son correctas. ¿Por qué digo que todas son correctas? A mí me están preguntando, ¿cuándo XA es igual a XB? Y yo les digo, ok, resolvamos para el tiempo. Y me dio T igual 0, T igual 5.73 y T igual a 2.28. Todas son correctas. ¿Por qué? Porque todos los tiempos me dieron positivos. Positivos. Si un tiempo hubiese sido negativo, ¿ok? O imaginario, ese no lo tomamos en cuenta, porque no es una situación real, ¿verdad? El tiempo es siempre positivo. El tiempo parte desde T igual 0. Entonces, en este caso, yo tengo tres tiempos 0 o positivos, entonces las tres son respuestas, ¿verdad? ¿Tiene sentido esto? Pues fíjense bien, al final esta es una función inventada, ¿verdad? Por eso es que se mira, digamos, raro, pero tiene sentido. Esto solo simplemente quiere decir que los objetos, digamos, el primer objeto toma la delantera, el otro objeto empieza a acelerar, le pasa al primer objeto, pero después el objeto que se quedó atrás volvió a acelerar y le vuelve a pasar al otro objeto. Eso es lo que quiere decir. ¿Y en qué orden ocurre? Bueno, en T igual a 0 tienen la misma posición. Luego, en T igual a 2.28,
el objeto que iba atrás le pasó al primer objeto. Y luego en 5.73, el primer objeto, ¿verdad?, le volvió a pasar el otro. Es posible, definitivamente, eso nos puede pasar a nosotros en el tráfico, ¿verdad? Todo depende de cómo voy acelerando, dependiendo de cualquier situación. Puedo que en una situación esté acelerando más, entonces voy a tener más velocidad que el otro, pero tal vez en un punto yo le bajo la velocidad y el otro le sube y me va a pasar. Entonces, si se fijan, no todo el tiempo uno tuvo la delantera. Ahorita no les puedo dar un bosquejo, ¿verdad? Pero solo voy a hacer un bosquejo cualquiera, ¿verdad? O sea, no lo tomen esto como final, ¿verdad? Esto es posición y este es tiempo. Entonces, si yo graficara los gráficos de posición, o sea, estas funciones, voy a intentar graficarlos en un programa y agregarlos acá. Este solo va a ser un bosquejo. Si yo lo graficara, esta es una función cuadrática cóncava hacia arriba o hacia abajo, muchachos. Es positiva, ¿verdad? Entonces cóncava hacia arriba. Correcto. Entonces, si yo graficara SXA solo por dar algo, ¿verdad? Esa función es así. Y esta es la función XA, digamos. Y luego, ni me acuerdo cómo se dibujan estas funciones cúbicas y en especial tiene un componente cuadrado, pero solo por inventarme algo, ¿verdad? Se lo voy a graficar en un programa para que quede claro. Digamos que esa otra función, bueno, en realidad esto tendría que moverlo para que en t igual a 0 tenga una componente en t igual a 0. Vamos a ver. Acá. El otro, digamos al inicio, está aquí. Digamos que es así, ¿verdad? Solo estoy inventándome una función. Entonces, fíjense bien, hay 3 puntos en los cuales la posición es la misma, ¿verdad? Solo por inventarlo, ¿verdad? No, este no es un gran... Entonces, en este primer punto, los dos van, ¿ok? Los dos van... los dos tienen la posición, la misma posición. Luego, tienen una posición distinta. Estoy seguro que el gráfico está súper mal, el bosquejo, ¿verdad? Pero luego se vuelvan a encontrar, ¿verdad? Hay otro punto en el cual se vuelven a encontrar y en ese otro punto un objeto le vuelve a pasar al otro, ¿verdad? Y luego siguen su movimiento, ¿verdad? Y después más adelante se vuelven a encontrar, otra vez coinciden, ¿verdad? Entonces en ese tercer punto, el tercer objeto, el segundo objeto le vuelve a pasar al primero, ¿verdad? Entonces, si a mí me preguntaran cuándo el objeto B le vuelve a pasar al objeto A, nosotros tendríamos que hacer pensar, ¿verdad? ¿Cuál es el que se adelantó primero? A. Entonces, la primera vez que se vuelven a encontrar, el objeto B le está pasando al objeto A, ¿verdad? Y así haríamos el análisis. Aquí voy a insertar, ¿verdad? Insertar gráfico. Ok, llevamos 35 minutos en este ejercicio, no creí que fuera, pero es de los rojos, ¿verdad? Tiene sentido. Igual, ahora lo que viene es un poco más rápido, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, ¿hay alguna pregunta con ese inciso? Vamos a hacer los otros, ¿verdad? Fíjense bien, el otro me dice el tiempo en el cual XA menos XB, o sea, la distancia entre los dos automóviles, es constante. Entonces es difícil de interpretar. Esto para mí es difícil de interpretar. Pero fíjense bien, si eso es constante, eso quiere decir que si yo lo derivo con respecto al tiempo, o sea, la derivada de XA menos XB, y lo derivo con respecto al tiempo, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Porque si yo derivo algo constante, me tiene que dar 0.
Y al final, esto es lo mismo que tener dxa con respecto al tiempo menos dxb con respecto al tiempo igual a 0. ¿Se fijan? Pero esto es lo mismo que decir BA menos BB es igual a 0, o en otras palabras, BA es igual a BB. Y es algo que tiene sentido, ¿verdad? ¿En qué puntos del viaje la distancia entre los objetos no va a aumentar ni disminuir cuando van a la misma velocidad, ¿verdad? Si ustedes están 10 metros adelante mío y corremos los dos a la misma velocidad, ¿los voy a alcanzar? No, ¿verdad? ¿Ustedes me van a dejar más botado? No, ¿verdad? Si vamos a la misma velocidad, la distancia entre nosotros va a ser la misma. Entonces, si se fijan, yo partí de lo que me dio el ejercicio, pero al final, si yo lo interpreto un poco, llego al resultado de que BA tiene que ser igual a B sub B. Entonces, bueno, aquí tengo las funciones, bueno, las voy a copiar para ahorrar un poco tiempo. Yo aquí tengo las funciones y básicamente lo que me están diciendo es esto igual a esto. ¿Y qué me están pidiendo? ¿En qué tiempo ocurre eso? Entonces, fíjense bien, muchachos, ¿qué tendríamos que hacer acá? De nuevo, despejamos y encontramos t igual y llegamos a una respuesta. Es de orden 2, ¿verdad? Entonces, nos van a quedar dos tiempos. No lo vamos a hacer acá porque eso ya es un poco más mecánico, ¿verdad? Y quiero avanzar con otros ejercicios. Pero esa sería la interpretación, ¿verdad? Y el inciso D, muchachos, me dice a mí en qué instantes de tiempo la aceleración de A es igual a la aceleración de B. Entonces, primero ocupamos encontrar la aceleración, pero nosotros sabemos que la aceleración de A es la derivada de BA con respecto al tiempo. Entonces, esta sería 2.4, si se fijan, 2.4. Derivo este con respecto al tiempo y me queda 2.4, ¿verdad? Y la aceleración de B, que sería la derivada de B sub B, con respecto al tiempo, me quedaría 5.6 menos 1.2t. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Igualo A sub A igual a A sub B, y a partir de esto encuentro cuánto vale este tiempo, y ese tiempo va a ser el tiempo en el cual A sub A es igual a A sub B. Es lo mismo que hicimos para posición, nada más que repetirlo con la función de velocidad y repetirlo con las funciones de aceleración. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vale. Ok, los valores numéricos, pues al final no me importan tanto desde el punto de vista, ¿verdad? De que ustedes pueden venir y hacer esta fórmula cuadrática en su casa y obtienen el valor numérico. Pero lo importante es que sepamos interpretarlo, ¿verdad? O sea, qué es lo que teníamos que plantear. Bueno, el 2.10, muchachos, es un ejercicio gráfico. ¿Se logra ver a un buen tamaño el gráfico? Es porque básicamente tenemos que dibujar algunas pendientes por ahí. Es para ver si... Sí se ve bien, licenciado. Ok, entonces fíjense bien. El ejercicio dice, un profesor de física sale de su casa y camina por la acera hacia la universidad. A los 5 minutos comienza a llover y él regresa a casa. La distancia a su casa en función del tiempo se muestra en la figura 2.10, en la cual los puntos indicados, en cuál de los puntos indicados su velocidad es. Entonces me están preguntando velocidad en una gráfica de posición versus tiempo. Me preguntan en qué punto la velocidad es cero, en qué punto la velocidad es constante y positiva, en qué punto la velocidad es constante y negativa,
en qué punto la velocidad es de magnitud creciente y en qué punto la velocidad es de magnitud decreciente. Entonces, fíjense bien, todo esto, muchachos, solo se lo pongo para que miren, simplemente es interpretación del gráfico mediante lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Estamos en un gráfico de posición versus tiempo. Y a nosotros nos están preguntando por velocidad, ¿verdad? Velocidad. Y yo sé que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea que gráficamente, ¿cómo interpreto yo la velocidad en un gráfico de X de T? Como la pendiente de una línea tangente a X. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer, analizar. Entonces, primero me preguntan, ¿en qué punto la velocidad es cero? Fíjense bien que a mí, sinceramente, no me gusta mucho porque el libro es algo como... No queda, desde mi punto de vista, tan claro, ¿verdad? Pero bueno, ustedes vienen y ¿qué es lo que ocuparían hacer? En cada uno de estos puntos, ¿ok? En cada uno de estos puntos trazar pendientes tangentes a la curva, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí yo dibujé la primera pendiente. Uy. Dibujé la primera pendiente tangente al punto 1. Esta es una pendiente, digamos, tangente al punto 2. No es por cuestión de... No la puedo poner, digamos. Por cuestiones de... Bueno, la voy a dibujar con mi propio... Ahí, ¿verdad? Una pendiente tangente al punto 3. Una pendiente tangente al punto 4. Y una pendiente tangente al punto 5. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer nosotros? Analizar cómo son los comportamientos de cada una de esas pendientes. Entonces, no me gusta mucho el inciso A porque es debatible desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, la que más parece a una pendiente igual a 0 definitivamente es el punto 4, ¿verdad? Tal vez si nosotros hacemos un zoom perfecto, podríamos ver y yo tiro la tangente más perfecta en ese puntito, me queda perfectamente horizontal, pero esta yo sinceramente no la miro perfectamente horizontal. Pero recuerden, si me preguntan en qué punto la velocidad es 0, básicamente es en qué punto la tangente a la curva es horizontal, o sea, tiene pendiente 0. La más cercana es este punto 4, entonces responderíamos eso, ¿verdad? Simplemente estoy analizando cómo es la tangente, ¿verdad? Luego me preguntan, ¿en qué punto es constante y positiva? Entonces, primero que todo, hay hay 3 puntos, ¿verdad? En las cuales la velocidad es positiva. ¿Cómo sé yo que la velocidad es positiva? Porque esta pendiente es positiva, ¿verdad? Porque es creciente. Esta pendiente es positiva porque es una línea creciente. Y esta es positiva porque es una línea creciente. Ahora me preguntan en qué punto es constante. Entonces, fíjense bien, para que la pendiente, o bueno, para que la velocidad sea constante, ¿ok? Para que la velocidad sea constante, la función X tiene que ser, básicamente, X debe ser lineal, ¿ok? O sea, debe depender, debe de ser una línea, una recta, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo hago la tangente a un punto en esa recta, la tangente, ¿qué me da? La misma recta, ¿verdad? Y si yo derivo una función lineal en grado 1, ¿qué me queda? Un resultado constante, ¿verdad? Entonces, de estos 3 puntos, el único lugar en el cual la tangente es igual a la curva es el punto 1. Entonces, básicamente la respuesta sería el punto 1. ¿Ok? Inciso C. Constante, ¿ok? Constante y negativa.
El único en el que está negativa en realidad es esta, entonces de lógica que esa es la respuesta. Pero fíjense bien que sí es constante porque en toda esta función x de t de acá a acá es lineal, ¿verdad? Entonces, como es lineal, la curva tangente es la misma curva, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el punto 5, ¿verdad? Luego me preguntan de magnitud creciente y de magnitud decreciente. Entonces, fíjense bien, es un poco difícil de interpretar. Pero entre este punto y este punto, ¿qué le pasó a la pendiente? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, licenciado. De este a este, disminuyó. No, perdón, aumentó. Aumentó, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, si la pendiente va aumentando en ese pedacito, quiere decir que la velocidad va aumentando, porque la pendiente es la velocidad. Entonces, de aquí a acá, la velocidad iba aumentando. Entonces, en el punto 2, es de magnitud creciente. Se fijan, va aumentando la pendiente. Por algún punto por acá, la pendiente en realidad es así. Pero fíjense bien, si yo comparo esta a esta, ¿qué le pasó a la pendiente? Ahí sí es un poquito difícil de interpretar, ¿verdad? O sea, es alogímetro, ¿verdad? Y por eso estos ejercicios tienen que ser, si van a pedir ejercicios así, o la gráfica tiene que ser muy, muy fácil de interpretar, o tiene que ser muy bien hecha, o sea, a escala, ¿verdad? Pero si yo comparo esto, ¿cuál tiene mayor pendiente? El de abajo, ¿verdad? Entonces, disminuyó la pendiente, ¿verdad? La pendiente de 2, la pendiente de 3, la pendiente de 3 es menor que la de 2. Entonces, básicamente en el punto 3 ya está disminuyendo la velocidad. Y son pequeñitas cosas, pero eso es lo que nosotros hacemos en la parte de análisis gráfico, ¿verdad? ¿Quedó clara la interpretación gráfica de las pendientes, muchachos? Sí. Ok. Sí, ingeniero. Aquí simplemente me pusieron una, ¿verdad? Una gráfica de posición, pero hay ejercicios, ¿verdad? Que me pueden poner a mí, como el anterior, ¿verdad? Dos objetos. Digamos, yo tengo un objeto que su gráfico de posición es este y un objeto que su gráfico de posición es este. Y que a mí me hagan distintas preguntas, ¿verdad? Y que yo interprete distintas cosas. Y de hecho, acerca de eso, les voy a dejar una tarea corta el día de hoy. Pero bueno, vamos a avanzar en el otro ejercicio, ¿verdad? Solo quedan 10 minutos, definitivamente no lo vamos a terminar, pero por lo menos dejarlo planteado, ¿verdad? Yo creo que podemos avanzar lo suficiente, ¿verdad? El ejercicio dice, un antílope corre con aceleración constante. Esto es importante, ¿verdad? Desde el momento que el ejercicio me dice aceleración constante, nosotros tenemos que pensar en algo, ¿verdad? Y aceleración constante a mí me está diciendo, podés utilizar estas 4 ecuaciones. Uy. Es aceleración constante, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas son las ecuaciones de aceleración constante. Entonces, yo ya no tengo que andar pensando que la derivada, que esto, que lo otro, porque estas son las fórmulas válidas para cuerpos, solo son válidas para cuerpos moviéndose con aceleración constante. Ahora, fíjense bien, si me dicen un cuerpo que se está moviendo a velocidad constante, también son válidas, porque es como truqueado, ¿verdad? Velocidad constante quiere decir que la aceleración es igual a 0. ¿0 es constante o no? Sí, sigue siendo una aceleración constante, solo que la aceleración es igual a 0. Lo importante es que la aceleración sea constante. No me importa el valor que tenga la aceleración. Entonces la aceleración puede ser 0, ¿ok? O sea, ser un movimiento de velocidad constante. Y yo siempre voy a poder utilizar estas fórmulas.
Bueno, me dice un antílope, dígame. ¿Y si es negativo? También igual. También las puedo utilizar, ¿no? Siempre y cuando sea constante, ¿ok? Si es, por ejemplo, si a mí me dicen que la aceleración de un objeto es igual a menos 10 metros sobre segundo cuadrado, yo puedo usar estas ecuaciones sin ningún problema. Siempre y cuando yo sepa que durante todo, ¿ok? Todo el viaje, esta aceleración va a permanecer así, va a ser menos 10 durante todo el viaje. Hay ejercicios en los cuales para un pequeño tramo del viaje tenemos una aceleración y luego para otro tramo del viaje tenemos otra aceleración. Entonces ese ejercicio siempre puedo utilizar estas fórmulas, pero ¿qué pasa? Tengo que partir yo el ejercicio entre la primera parte del viaje cuando va con una A1 y la segunda parte del viaje cuando va con una A2. Pero eso es un poquito más complicado, ¿verdad? Ahorita vamos simplemente un objeto moviéndose, en este caso un antílope, con aceleración constante. Se mueve con aceleración constante, es todo lo que nos importa. Sea positiva, negativa o cero, yo puedo utilizar las ecuaciones. Me dicen a mí, cubre la distancia de 70 metros entre dos puntos, ¿ok? En 7 segundos. Su rapidez al pasar por el segundo punto es de 15 metros sobre segundo. ¿Qué rapidez tenía en el primer punto? ¿Ok? Y luego, ¿qué aceleración lleva? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un esquema. A mí me gusta hacer esquemas de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí yo tengo una línea que, digamos, es, o sea, este eje X me representa la posición, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, yo en realidad lo que vi fue lo siguiente, venía el antílope, ¿verdad? Y se movió de aquí, de un punto A, digamos, a un punto B. ¿Correcto? Y digamos, por convención, yo lo voy a tomar así, como que el antílope se está moviendo en esta dirección. A mí el ejercicio no me dice en qué dirección se está moviendo, pero vamos a asumirlo así, ¿verdad? Sería lo mismo si yo considero que se está moviendo de derecha a izquierda, ¿verdad? Pero al final no, eso no nos importa a nosotros, ¿verdad? Me dicen a mí que entre el punto A y el punto B hay una distancia de 70 metros. Fíjense bien, eso es lo que me están diciendo. ¿Cuál es la distancia entre los dos puntos? Es importante la interpretación, ¿verdad? A mí nunca, fíjense bien el ejercicio, nunca me dijeron la posición inicial del antílope es 0, la posición final es 70. No, a mí me dijeron en esto, y esto lo recorrió en un tiempo de 7 segundos. A mí me dijeron, en 7 segundos yo miro que el antílope pasa de un punto A un punto B y recorre 70 metros. Eso es lo que me dijeron, ¿verdad? Entonces, básicamente, el dato que me están dando a mí es un desplazamiento. Me dicen, recorrió una distancia de 70 metros. O sea, se desplazó 70 metros. ¿Ok? Entonces, por facilidad, muchachos, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Esta X, que es la X inicial, es igual a 0. Si la X inicial es igual a 0, ¿cuál es la X final, muchachos? Dado que se desplazó 70 metros hacia enfrente. 70 metros. 70, ¿verdad? Ustedes podrán pensar como, esto es de lógica, pero fíjense bien, solo lo quiero para que quede claro, ¿verdad? Yo pude haber hecho esto. Menos 35 metros, 35 metros. Esta es X inicial y esta es X final. ¿Cuánta fue la distancia que recorrió el antílope acá? Los mismos 70 metros, ¿verdad? Esto solo, la posición no es un valor absoluto, ¿verdad? Aquí yo lo miré que empezó desde menos 35 y terminó en 35. ¿Cuánto se desplazó hacia la derecha? 70 metros. Sigue siendo el mismo dato. Entonces, es cuestión de interpretación. ¿Por qué vengo yo y lo considero así como lo puse arriba?
Porque a nosotros se nos hace más fácil considerar que una de las dos variables es 0. Porque así cuando entre en la ecuación, ahí pongo un 0 y es fácil, ¿verdad? Si es un 0, es un 0 y no importa. Pero solo lo explico de esta manera, ¿verdad? No lo pongo de un solo, x inicial igual a 0, x final igual a 70, para que aprendamos a interpretar cuáles son los datos que nos están dando. ¿Ok? Entonces dice, su rapidez al pasar por el punto 2, por el segundo punto, ¿verdad? O sea, cuando el antílope va por acá, cuando logra pasar por acá el antílope, se venía moviendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, cuando va por acá, b sub x, le voy a llamar, su rapidez es de 15 metros sobre segundo. ¿Ok? Y esa es toda la información que me dan, muchachos. A mí me piden el ejercicio, ok, ¿cuánto era su rapidez inicial? Su rapidez cuando pasa por el punto A. No la sabemos. Y también me dice a mí, ¿cómo está acelerando el antílope? ¿Cuál es esa aceleración? Tampoco la sabemos, porque el antílope puede estar haciendo lo siguiente, ¿verdad? En el punto A puede ir a 45 metros sobre segundo y empezar a correr cada vez más lento, y cuando va al punto B, lo voy a poner así, ¿verdad? Bueno, no voy a poner esta flecha azul para que no... Entonces, puede empezar a 45 metros sobre segundo y cuando ya llega al punto B va a 15, o sea, empezó a correr más lento el antílope. Es posible, correcto. ¿Qué significaría eso? Que la aceleración es negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque disminuyó su velocidad. Como también es posible, muchachos, que el antílope en el punto A iba moviéndose a 1 metro sobre segundo, iba caminando. Pero después venía un león o qué sé yo por atrás y se lo quería comer y tuvo que empezar a correr más rápido. Entonces, cuando ya va por el punto de 70 metros, ya va corriendo a 15 metros sobre segundo. Cualquiera de las dos son posibilidades, ¿verdad? Ninguna de las dos es correcta. ¿Cuál es nuestro trabajo? Descubrir cuál es la correcta, ¿verdad? Entonces, básicamente, una vez que yo ya planteo, hago un bosquejo, yo les recomiendo siempre hacer estos bosquejos, entonces nosotros ya sabemos, ok, ¿qué datos tengo? Posición inicial igual a 0, ese lo tomo yo así, ¿verdad? Posición final igual 70. En realidad el dato que me dieron a mí, real es que el desplazamiento es igual a 70 metros. Y el desplazamiento, recordemos que es x final menos x inicial, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tengo yo? Bueno, yo tengo que ese desplazamiento se dio en 7.0 segundos y que la velocidad final, o sea, la velocidad en ese punto B, para mi final, para mi observación, es 15.0 metros sobre segundo. Estos son mis datos. ¿Y qué me pide el ejercicio? Inciso A, ¿cuánto era la velocidad inicial? La velocidad que tenía en el punto inicial. Inciso B, ¿cuánto es la aceleración del antílope? ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque ya son las 8, muchachos. Entonces el día de mañana voy a hacer este ejercicio. Voy a intentar hacer otro de movimiento con el... Puse aceleración, ¿verdad? El día de mañana voy a hacer otro de movimiento horizontal con aceleración constante y luego voy a hacer uno de caída libre, que siempre es movimiento con aceleración constante. Y el viernes vamos a hacer unos ejercicios un poco más complicados, ¿verdad? O sea, siempre de aceleración, movimiento con aceleración constante, pero posiblemente uno que tenga dos cuerpos. ¿Ok? Y meteremos alguno ahí que tenga también una más de caída libre. Pero caída libre solo es un caso especial, ¿verdad? De movimiento con aceleración constante. Dependiendo, recuerden que yo aquí tengo el calendario. Dependiendo de qué tantos problemas cubrí, miraría yo si el lunes hago más ejercicios o incluso se lo podría consultar a ustedes, ¿verdad?
El viernes les haría la consulta si quieren hacer más ejercicios de ese capítulo y hacemos más ejercicios el día lunes y simplemente corremos, ¿verdad? Aquí miraríamos el capítulo 3, corremos esto, ¿verdad? Esto no importa básicamente por lo siguiente. El capítulo 5, básicamente, la verdad que no entiendo por qué el libro incluye, digamos, el capítulo 5 de la forma que lo incluye, porque es básicamente una repetición del capítulo 4, ¿verdad? Entonces, mover esto un día no nos interesa tanto. Entonces, vamos a ver. Eso va a ser todo por hoy, muchachos. Les voy a dejar la tarea corta, la voy a subir. Cuando ya la haya subido, les voy a avisar, ¿verdad? Y mañana les voy a dar una explicación, ¿verdad? De ella. Es básicamente, la tarea corta va a ser que ustedes estudien un ejemplo. Es este, creo. Sí, este ejemplo, estudiar el ejemplo 2.5, ustedes lo leen, cheque, miran este gráfico, lo interpretan, todo está resuelto y luego que contesten ¿verdad? El que dice evalúe su comprensión de la sección 2.4, ¿okay? Que me muestran 4 posibilidades y que a partir de ello y haber estudiado el ejemplo, que ustedes digan cuál es el gráfico correcto. Es una tarea corta, ¿verdad? Porque simplemente tienen que decidir, ok, yo digo que este gráfico es el correcto y ponen sus justificaciones en caso de, o sea, tienen que tener algún tipo de justificación, ¿verdad? Eso sería la tarea corta, la estaría subiendo hoy o mañana por la noche y daría solo es estudiar el ejemplo y contestar, ¿verdad? Entonces unos 2 días para hacerla, ¿verdad? Bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Eso va a ser todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana vamos a seguir resolviendo ejercicios y vamos a volver a empezar como el día de hoy, ¿verdad? Que ya dejé planteado básicamente el ejercicio. Vamos a hacer un repasito sobre qué es lo que teníamos en el ejercicio y vamos a empezar a resolverlo, ¿verdad? Espero que no tome tanto tiempo como el primero que hicimos hoy, pero el primero que hicimos hoy, el libro lo considera bueno, el coordinador lo pone como de objetivo avanzado, ¿verdad? Entonces, en realidad sí era un ejercicio que toma mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Que pasen una buena noche y nos miramos mañana. Gracias, Lee. Ok, buenas noches. Buenas noches, Lee. Es Ever levantó la mano, no sé si tiene una consulta. No, Alex, disculpe, fue que creo que queriendo Ah, cortar ok. la llamada. Ok. Bueno, buenas noches a todos entonces. Buenas noches, Alex. Buenas noches.